Corina, has tenido una historia muy dura que pudo haber terminado con tu vida, pero que no terminó con tu vida, y se ha hecho una película que ya se ha estrenado en algunas salas y que el 20 de diciembre llega aquí a Bransen. ¿Vos me podés contar algo de tu historia? Y bueno, básicamente para los que no me conocen, digamos que, a ver, esto pasó hace 6 años, en el 2010. Yo me separé, o sea, en realidad me fui de mi casa después de una gran golpiza en abril del 2009. E hice las medidas, hice las denuncias correspondientes, con lo cual adquirí la prohibición de acercamiento a 500 metros del papá de mis hijas, a mí, para ellas y para mí, y bueno, no le hice la exclusión del hogar porque en todo caso me fui yo de mi casa a vivir a lo de mi madre. 1 año y medio después, y después de 80 denuncias de amenaza de muerte reiterada. ¿80 denuncias? Sí, 80 denuncias que hice desde ese abril hasta el 2 de agosto del 2010, en que vino a la puerta del colegio de mis hijas y me valió directamente. Me dijo, te dije que te iba a matar HDP, y me disparó directo al corazón. Con la suerte, como vos decís, que sobreviví porque apoyó el arma, que era un arma de guerra, un 32, la apoyó directamente en el corazón como para no fallar. Y bueno, y tengo entendido que la bala ahí no tomó impacto, y bueno, por otro lado pegó en una costilla, se desvió una de ellas, la otra no sé qué pasó también, y bueno, en conclusión tengo todavía 2 balas en un pulmón. Pero sobreviví. ¿Cómo se gesta la idea de hacer una película con parte de tu historia, con este asunto que es gravísimo y que casi te costó la vida? Y porque en realidad, como esto pasó hace 6 años todavía no se hablaba mucho de este tema de la violencia de género, del femicidio, y además se asociaba a las clases sociales muy bajas. Tal vez entiendo que yo, tengo 2 carreras universitarias, soy de una clase media, con lo cual creo que eso de alguna manera fue lo que hizo que yo persistiera en los medios, ¿no? Además de que 2 años después mi caso fue el primero en ser considerado femicidio, y que por otro lado, a la hora de pedir trabajo, bueno, fue el gobierno de la ciudad que me dio trabajo en la Dirección General de la Mujer, en el área de violencia, y ahí yo tuve la primera posibilidad de estar en contacto con otras víctimas de violencia y darme cuenta que desde ese lugar tenía una sensibilidad y una empatía que me servía para poder ayudar a otras mujeres que estaban pasando lo mismo que había pasado yo. Y bueno, yo hoy soy presidenta y fundadora de una ONG que se llama Hay una salida, que es justamente se dedica a ayudar mujeres que sufren este tipo de violencia, ¿no? La película surge porque de alguna manera me convertí en un referente con respecto a esta temática, y entonces se empezaron a hacer libros y demás donde se contaba mi historia, y me pareció como que era hora de que contara la historia, la contara yo en primera persona. Así que bueno, de la forma más natural, como digo yo siempre, que cuando uno tiene una idea en la cabeza, a veces el universo conspira, y una noche mirando un programa de televisión justo terminó y empezó un documental del director de la película, que es Gabriel Arbós, donde justamente dijo que le gustaba hacer películas de la vida real y que era el que había hecho la película de Monzón, que si se quiere es la del primer femicidio, o más conocido. Sí. Bueno, ahí directamente lo contacté por Facebook el lunes, y nos encontramos a tomar un café, y así surgió No me mates. ¿Está preso el agresor, la persona que intentó matarte? Estuvo por 4 años, pero falleció. ¿Cómo seguiste adelante luego de haber vivido este episodio? Y la verdad que los primeros tiempos no fueron fáciles, ¿no? Porque la verdad es que haber sobrevivido, bueno, no siempre estuve como hoy, tuve una gran depresión aguda mayor, no podía moverme, necesité casi 2 años para reponerme física y psicológicamente, pero bueno, se puede. Ese es el mensaje que yo siempre doy, ¿no? O sea, se puede salir y se puede transformar, o sea, la palabra que significa resiliencia, ¿no? Un hecho desafortunado de tu vida lo puedes convertir en algo que hoy me hace bien al alma, que es el de ayudar a estas mujeres, de ser la voz de las que hoy todavía no pueden hablar,
porque yo puedo hablar y hablé de hecho cuando tuve que hablar porque él estaba preso, pero hay un montón de mujeres que están viviendo esa situación y que están muertas de miedo y no pueden decirlo, ¿no? Entonces creo que la lucha un poco está ahí, poder ayudar a todas estas mujeres que todavía están encerradas dentro del círculo de la violencia para que se animen a salir adelante, para que se animen, no sé si a denunciar, pero a pedir ayuda, porque así como te digo que hace 6 años, cuando a mí me pasó esto, todavía no se hablaba del tema, sí te puedo decir que hoy se está hablando todo el tiempo. Lamentablemente se habla porque muere una mujer por día, literalmente, cada 30 horas, o sea que el motivo por el cual se habla mucho de este tema es ese. Y es lamentable, pero así como te digo que hay una conciencia social con respecto a esto, digamos, no así la justicia, no acompaña. La justicia no acompaña ni un poco. Fíjate que yo hice 80 denuncias de amenaza de muerte y nadie me escuchó. Me llama poderosamente la atención el número de denuncias, ¿no? Porque no me decís si hice 2 o 3. La prohibición de acercamiento la rompía constantemente, o sea, venía, yo llevaba a las nenas al colegio y él venía unas 3 veces por semana a la puerta del colegio, cada vez que yo tenía que ir a trabajar, o sea, en todo momento estaba ahí. Y las 80 denuncias se conformaron en ese año y medio, en cada prohibición de acercamiento que él rompió. ¿Vos creíste alguna vez que te podía llegar a tocar esta situación de... No, absolutamente no. Es decir, a ver, es como todo, o sea, yo sabía que era altamente peligroso, pero la verdad es que no, claramente no pensé que iba a ser capaz de venir a balearme. Esa es la realidad. Pero bueno, sí, se animó y vino y bueno, y cumplió su amenaza, ¿no? Gracias a Dios dejó a mis hijas, porque la amenaza de él era te mato a vos, mato a las nenas y me pego un tiro yo. Por suerte a sus hijas le perdonó la vida. Aparte, digamos, la connotación que tiene el caso, ¿no? Porque vino a la puerta del colegio a las 8 de la mañana, en el momento que estaban entrando todos los niñitos al colegio, es decir, empezó a los balazos, o sea, un desastre. Imagínate. Esta persona que con la que vos compartiste tu vida, en algún momento fue de otra manera, fue una persona no violenta, fue una persona amable con vos. A ver, yo digo hoy que entiendo mucho más de violencia, porque además, como yo digo, o sea, hoy ayudo a las mujeres y tengo mi ONG, pero no solamente por el hecho de haber ser sobreviviente, sino por el tema de haber estudiado, de haber hecho cursos de violencia y de haber aprendido bastante más de lo que estamos hablando, ¿no? Para que se den este tipo de relaciones, obviamente no son relaciones de amor, son relaciones que son desde cargas traumáticas que puede llevar cada uno. Con lo que yo te puedo decir que la verdad es que mi unión con el padre de mis hijas no fue desde el amor, fue desde un lado traumático mío, tal vez asociado al abandono en la infancia y demás. Y bueno, y probablemente me quedé con él porque era el que nunca se fue, ¿viste? Y bueno, y él tenía lo suyo también, tenía toda una historia de vida muy pesada. Con esto que quiero decirte, que para que se den estas condiciones tiene que haber habido una infancia no tan feliz, ¿no? Si se quiere, para que uno después a la hora de elegir pareja elija mal, como digamos cuando uno tiene vacíos, viste que los vacíos uno los llena con lo que puede, o sea, algunos los llenan con alcohol, otros los llenan con drogas, otros los llenan con relaciones tóxicas. Bueno, en este caso fue eso. Lo que te puedo decir es que nunca fue una relación, si yo te tengo que hacer un balance de los 17 años que estuve con él, no recuerdo. ¿17 años estuviste con él? Sí, no recuerdo un solo momento feliz, y eso ya dice bastante, ¿no? Sí, es muy duro lo que decís, ¿no? Es durísimo, más que nada darse cuenta que perdiste tantos años de tu vida, casi los mejores, porque lo conocí cuando tenía 23 años. ¿Le tenías miedo a él? Sí, claramente. Hoy está comprobado científicamente que el estrés que sufre una mujer que vive en estas condiciones bajo, digamos, o sea, en el círculo de la violencia se puede comparar al estrés que tenían los judíos en el Holocausto en el momento en que iban a la cámara de gas. O sea, se compara a ese el estrés. O sea, fíjate que el estrés que tiene una mujer que vive, ¿no? Vive bajo amenaza constante, porque no sabe en qué momento este hombre va a detonar, en qué momento algo de lo que digas le va a molestar. Y en este caso, ¿qué no se bancaba esta persona que vos te hayas ido y que no quieras estar con él? Exacto, o sea, durante este año y medio él nunca aceptó. De hecho, yo antes de que esto pasara traté de separarme 1000 veces por las vías normales, digamos.
pasa que son personas con las que no se puede hablar seriamente. Cuando yo le decía que nos separáramos, él me decía, la puerta es grande, ahí tenés la puerta, te mando fotos de las nenas. Estamos hablando de una persona que no trabajaba, entendés, que no podía de ninguna manera hacerse cargo de las niñas, etcétera. Pero bueno, y sí, una vez que yo tomé la decisión de irme, no se lo bancó, claramente no se lo bancó, y todo el tiempo me pedía que volviera, y bueno, ante mi decisión de no volver, 1 año y medio después tomó la decisión de venir a balearme. Vino con peluca, ¿entendés? Con un bastón, con un sobre todo, como si fuera un viejito, es decir, en su fantasía a lo mejor él pensaba que cuando, no sé, que me iba a dejar tirada muerta y todo el mundo iba a decir, un señor viejito la mató. Obviamente desde una mente muy enferma, porque si vos tenés 80 amenazas denuncias por amenaza de muerte, es al primero que van a ir a buscar. ¿Y qué pasaba cuando vos ibas y hacías una denuncia y decías, mi marido está, o mi ex marido está amenazándome, no me está dejando vivir en paz? Esa es la verdad. De hecho tuvimos un juicio 15 días antes de que me baleara por una cantidad de denuncias, y bueno, y nada, y la jueza le dio 1 año en suspenso y horas comunitarias, lo dejó libre y a los 15 días me vino a balear. Qué tremendo. Después, aunque no puedas creer, la justicia argentina es tan así, tan desprolija, si se quiere, que, o sea, a ver, después sí había iniciado yo otra causa con otras denuncias, y ya una vez que él me había baleado, entendés, que habíamos tenido el juicio porque me había baleado, 1 año después me llaman para decirme que había otro juicio por las amenazas, y yo le digo, pero me están cargando, si la amenaza ya la cumplió. Y me dicen, no, bueno, pero se tiene que presentar porque le vamos a dar 4 años más y qué sé yo. O sea, vos fíjate. Sí. Me tuve que presentar a otro juicio donde me decían, ¿y usted cuando la amenazaba tenía miedo? Yo le decía, pero a ver, la amenaza ya la cumplió. O sea, esas cosas pasan. ¿Alguna vez él intentó justificar lo que hizo? No. Bueno, la verdad es que yo desde ese día nunca más supe de nada de él, nunca más hablé con él. Cuando él habló en el juicio yo me retiré y no lo escuché, así que la verdad es que nunca más pude tener una conversación. Lo que yo sí te puedo asegurar es que él lo último que hubiera querido ir, si yo lo conocía un poco, era preso. Creo que de hecho lo encontraron en la casa. Yo nunca voy a saber si él no tuvo huevos para pegarse el tiro él, si se gastó todas las balas conmigo. Lo que sí sé es que se había tomado no sé cuántas pastillas, y que por supuesto cuando lo encontró la policía en mi casa, lo llevaron a desintoxicarse, y bueno, después tuvo que ir a la cárcel. ¿Qué historia más tremenda? Sí, es una historia terrible. Y bueno, con respecto a la pregunta que me habías hecho, no, o sea, yo en el juicio no vi en ningún momento una cara de arrepentimiento, ni mucho menos al contrario. Te diría que en el código que él manejaba conmigo me miraba como amenazándome. Y sinceramente yo, mientras él estuvo vivo, te voy a ser sincera, nunca tuve tranquilidad, porque no sabía en qué momento, y si no podía mandar a alguien desde adentro a matarme, esa es la verdad, porque ya me estaba mandando cartas, sabía todas las direcciones donde yo vivía, que me mudé varias veces. Me quise ir del país por mi seguridad, no pude porque él tenía todavía la patria potestad, y todas esas son las cosas por las que hoy peleamos, ¿no? Todas las personas que estamos trabajando en esta temática. ¿Cómo es que él hacía para poder ubicarte cuando él estaba preso? Eso no lo sé. Seguramente necesitaba de la ayuda de alguien. Yo nunca di mi dirección en los juzgados, ¿entendés? Jamás di mis direcciones. Me mudé a 2 diferentes lugares, alquilé una vez 1 año en un lugar, otro año en otro, y sin embargo él mandaba cartas, en este caso para las nenas, a las 2 direcciones. O sea que cómo lo sabía no lo sé, porque yo te vuelvo a repetir, jamás di mis direcciones en un juzgado, eran departamentos alquilados, o sea que no me explico cómo. Pero la realidad es que tenía las direcciones y mandaba cartas, y de hecho también es verdad que el mismo juzgado que me había dicho a mí que era alto riesgo, civil estamos hablando, ¿no? Ese mismo juzgado le estaba permitiendo que me haga juicio, porque él me estaba haciendo juicio antes de fallecer. ¿Él te estaba haciendo juicio a vos? Sí, por régimen de visitas, porque quería que las chicas la vayan a visitar a la cárcel. Y yo les pregunté a mis hijas si querían ir, y ellas dijeron que no, y bueno, y como ya tenían edad suficiente para poder decidir, la verdad es que no iban a ir, pero me estaban haciendo me hicieron a mí de hecho una pericia psiquiátrica, después seguían ellas, y bueno, en el medio de todo esto falleció. Pero vos fíjate que aún así la persona que está presa tiene más derechos.
¿Cuántos años tienen tus hijas, Corina? Y ahora tienen 18 y 17, en ese momento tenían 10 y 9. Me imagino que habrá sido muy traumático también para ellas. Sí. Pero ¿cómo fue explicarles que No hubo su que propio... explicarles nada, lamentablemente no hubo que explicarles nada porque, como yo te digo, es decir, en todas estas apariciones que él hacía y rompimiento de la prohibición de acercamiento, lo hacía siempre delante de sus hijas, es decir, y no es que venía con la excusa de darlas a ellas, venía y se ponía a gritar y a insultar y a hacer gestos de sos boleta, tipo delante de las propias hijas, o sea que el día que le tuvieron que decir a mis hijas que yo había tenido un accidente, inmediatamente las dos dijeron fue Weber. O sea, tenían muy claro que había sido el padre que me había atacado. Y bueno, y entiendo que sí, por supuesto que es un hecho traumático para ellas, pero gracias a Dios creo que yo hoy puedo decir, después de bastante trabajo, ¿no? Ellas hicieron terapia todo el tiempo, y bueno, yo me dedico hoy a esto, creo que con amor se sana todo, y bueno, yo pude revertir toda esta situación. Y estás trabajando a través de la ONG llamada Hay una salida para Exacto. poder ayudar a personas que están viviendo situaciones de violencia. Así es. Y la verdad es que hay una frase que siempre me gusta mucho y que dice que solo se transciende el propio dolor ocupándose del ajeno, y es muy cierto. Realmente cuando vos podés ayudar a alguien, eso hace muy bien al alma. Y bueno, la película, a ver, cuenta un poco mi historia y creo que sirve para visibilizar, o sea, porque en realidad no es una película que tenga golpes bajos, es decir, donde vos vas a ver que me estén pegando todo el tiempo, no. O sea, yo estuve en la filmación de la película, traté de que sea cuidado y sobre todo porque, bueno, yo no fui tampoco una mujer golpeada, a mí me golpeó ese día, pero la violencia era más psicológica. Y esa es la que traté de mostrar en la película, ¿viste? Que es la más difícil de identificar. Y nosotros hoy estamos pasando esta película en colegios y la verdad es que por primera vez sentí que todo el trabajo que hacemos vale la pena, porque como yo digo, ¿no? O sea, sobre todo para los colegios secundarios, para las chicas adolescentes que empiezan con los noviazgos adolescentes, todo este trabajo que hacemos de visibilización con respecto a cuáles son las señales, o sea, no van a evitar por ahí que puedan engancharse, porque todos, de acuerdo a los vacíos que tengamos desde la infancia, nos podemos enganchar y podemos tener una relación tóxica, ¿no? O engancharnos con una persona que nos haga daño. Pero sí, por lo menos, como yo digo, o sea, ellas van a poder hoy identificarlo rápidamente y pedir ayuda, lo cual no es poca cosa. Corina, quiero agradecerte tu tiempo. Bueno, espero que la película que se va a proyectar aquí en Bransen, que se llama No me mates, sirva para concientizar, así como vos lo estás comentando. Sí, es para lo que sirve. Como yo digo, mira, que podamos ayudar a que cuando pasamos la película en general siempre hay más de una mujer que se anima a hablar. Y a mí ya eso, digamos, como te decía, me hace bien el saber que por lo menos, digamos, podemos ayudar a una mujer. Con que rescatemos a una, viste, no me encantaría a todas, pero que podamos rescatar, aunque sea de a poquito, a pocas mujeres que se animen a hablar, creo que eso no tiene precio. Es muy